Bueno, una vez más estamos acá, bienvenidos a hacer una especie de resumen de lo que fue la serie animada de los X-Men de los 90. La mejor adaptación fuera de historieta para mí de los X-Men, además de las películas, de algunas de las películas de las que ya voy a hablar también en otro momento. Bueno, estamos entonces haciendo como una especie de segunda parte de esta adaptación, hablando del resto de las temporadas. Ya hablé de las primeras. También quiero comentar que bueno, la selección de personajes, de mutantes que se hizo para la serie fue entre los más populares de los lectores de la época, dejando algunos para algunos que también fueron protagónicos dentro de la historia del cómic, como personajes secundarios y apariciones protagónicas en algunos que otro capítulo, pero no como miembros del grupo, como el caso de Ángel, de Coloso, de Nightcrawler, bueno, que quedaron como personajes secundarios. Bueno, el grupo estaba conformado por Wolverine, Jean, Scott, bueno, ya los mencioné, el típico triángulo amoroso ahí del cómic. Bueno, estaba Rogue y Gambit también, con esa cosa de histeriqueo de que se quieren pero no pasa nada, porque como todos sabemos Rogue no puede tocar a nadie. Rogue con los poderes de Mrs. Marvel, igual que en el cómic. Bueno, habiendo absorbido los poderes de Mrs. Marvel, ¿no? Eso también se cuenta en uno de los capítulos. La Bestia también y Tormenta. Bueno, en el caso de las temporadas que vienen después, hay una adaptación de una de las sagas más famosas del cómic, de la etapa en que el guionista Chris Claremont le dio esa especie de vuelta de tuerca que lo hizo más famoso al cómic todavía. Bueno, que es la saga Fénix, donde los X-Men viajan al espacio y ya como que se convierte en una especie de más de Star Wars que de X-Men, pero bueno, sigue teniendo los temas principales de X-Men, los protagonistas siguen siendo los mismos. En el caso de la saga Fénix se descubre como que Jean es portadora de una entidad extraterrestre todopoderosa que a través de los poderes de Jean lo lleva un paso más allá, los poderes telequinéticos y telépatas, hasta casi convertirla en un semidios. Esta entidad lo que pretende es preservar, o más bien custodiar, una especie de cristal mágico que hay en el universo, que bueno, es su misión, digamos. Y bueno, después de poseer el cuerpo de Jean, empieza a explorarlo a través de sus sentimientos humanos y contradictorios en algunos aspectos, y bueno, y se termina enfrentando incluso a los propios X-Men. En esa saga hay un final de temporada en el que a Jean se la da como una especie de... No se la da del todo por muerta, pero como que desaparece y se borra para siempre por quedarse cuidando el cristal ese, y Jean tiene que aceptar eso, Wolverine también, a pesar de todo. Las sagas que vinieron después, aparece también Apocalipsis como villano, un mutante también muy poderoso, ancestral, uno de los primeros de la Tierra, que está considerado la encarnación del mal. Aparece también sagas como Día del Futuro Pasado, una de viajes en el tiempo también muy popular de la época de Claremont, en donde Wolverine, más viejo pero no tanto, porque como él envejece más lento por el tema de la regeneramiento de células instantáneo que tiene como mutación, aparte de su experimento como arma X, en el que incluyeron un esqueleto y garras de metal más duro del universo Marvel, que es el Adamantium, como conejillo de India de su propio gobierno, en el que le borraron la memoria también y todo. Bueno, aparte de eso tiene su mutación que le permite envejecer más lento, y en esta saga aparece él un poco más viejo como único X-Men vivo, y bueno, hay un viaje en el tiempo, en este caso del viajero Bishop, que también aparece en los cómics, pero no dentro de esta saga, sino dentro de otra. Acá es como que fusionan las dos, y a eso abre el arco argumental para que aparezcan otros personajes después, como el caso de otro viajero en el tiempo, Cable, que es como una especie de hijo perfecto mutante entre Jean y Scott, clonado por Siniestro en el cómic. En la serie nunca se llega a contar del todo quién es, pero se dan indicios. El mutante fue infectado por un virus de Apocalipsis y por eso tuvo que reemplazar su brazo y su ojo por brazos y ojos biónicos, y no logró desarrollarse al completo sus poderes, por lo tanto, porque Apocalipsis sabía que era el único que lo podía derrotar, entonces lo infecta y bueno, tiene que salvarse de esta manera y no termina de desarrollar del todo sus poderes. Aparece Cable también, como decía,
Y bueno, en las últimas temporadas, la última temporada, bueno, también aparece en otra etapa del cómic en la que la guionista Ann Nocenti presenta una especie de personaje que representaría a los magnates de los medios de la época, pero en este caso viene de otra dimensión, que se llama Moyo, no Ricardo Moyo, en este caso es Moyo con J, Mojo. Bueno, y bueno, otro personaje que se llama Longshot, que es una de las principales estrellas de la cadena televisiva de Moyo. Bueno, se incluyen varios personajes más. Aparecen también muchas referencias a otros cómics de Marvel, no tan de manera directa, pero aparecen, se las menciona. Salvo en un capítulo de la última temporada, donde sí, uno de los personajes de Marvel tiene un papel protagónico, que es el Capitán América, en un capítulo en el que Wolverine cuenta una historia de su propio pasado, en el que como él envejece lento, digamos, está casi igual que ahora, a partir del desarrollo de su mutación. Una historia que transcurre en la Segunda Guerra, donde junto al Capitán América tratan de evitar que un nazi desarrolle la bomba atómica, se enfrentan a los típicos robots gigantes nazis de los cómics de los 40, bueno. Está muy bueno el capítulo, y esa última temporada terminó de alguna manera un poco rápida, porque no sé en realidad bien qué pasó, pero el final vino antes de lo esperado, por eso hubo cosas que no se terminaron de desarrollar, como por ejemplo quién era Cable del todo. No sé si lo dejaron picando a propósito, como para que también el público de alguna manera se enganchara y lo siguiera por el medio de los cómics. Bueno, en este caso la serie termina con algo con una historia en la que Magneto y Javier vuelven a unir fuerzas. Magneto está ya casi al mando de la revolución mutante, después de que Javier es atacado públicamente y se descubre que es también un mutante, atacado al punto de querer matarlo. Y bueno, Magneto se debate entre dirigir la revolución o estar cerca del amigo para salvarlo. Es el único que lo puede salvar, porque sus poderes magnéticos pueden aumentar los poderes telépatas de Javier, que está en coma, para que se pudiese llamar a Lilandra, que es una emperatriz de otra galaxia, que también tiene poderes telepáticos y tiene una unión mental con Javier y está algo enamorada de él, que aparece también en la saga Fénix, y es la que tiene que proteger el cristal de su hermano que quiere dominar el universo. Ella es la única que lo puede salvar con su tecnología extraterrestre. Así que bueno, doy por cerrado este video también, ya con este final de temporada, más o menos mencionándolo, con un final típico nuestro Sneak. Y bueno, lo último que quiero comentar es que Magneto termina como aliado de los X-Men en este final de temporada y se pacifica todo. Fin, Sneak.